La semana pasada les comentaba que íbamos a hablar hoy de un tema que es importante para esta zona, importante para los musulmanes, que en la mayoría de los casos en estos países vienen del cristianismo y vienen de haber sido cristianos y que al final decidieron convertirse al Islam. Hay muy pocos musulmanes acá que son de nacimiento y evidentemente estos musulmanes que se han convertido y que vienen del cristianismo siguen teniendo familiares cristianos, cercanos incluso, amigos cristianos, compañeros cristianos y gente cristiana en general que está alrededor. Y es importante que nosotros entendamos cómo ve el Islam las creencias cristianas. Porque desde la perspectiva islámica el mensaje no nace con el profeta Muhammad, la paz sea con él, sino que el mensaje de Allah en la humanidad comienza con Adán, pasando por todos los profetas: Enoc, Noé, Abraham, Lot, Moisés, David, Salomón, Jesús y todos los demás que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y al final el sello de la profecía, el último, el espíritu de verdad, el que siempre dice la verdad y el que trae toda la verdad es el profeta Muhammad, la paz sea con él. Pero el mensaje en general tiene que ser en esencia el mismo. Entonces la pregunta de siempre es: ¿por qué, si nuestra tesis es que los profetas básicamente traen el mismo mensaje, por qué hay religiones diferentes? Y no solo en sus prácticas, sino que también en su fe. ¿Por qué incluso si decimos todos ser admiradores del profeta Abraham y de su fe, por qué las tres religiones monoteístas abrahámicas piensan de manera diferente o creen de manera diferente? Hoy vamos a hablar de un tema que es sensible y que es importante para nosotros, y es la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo, o la supuesta crucifixión del Mesías, representa la base fundamental de la creencia cristiana. Para el cristiano no es su base la ética o la moral, o el monoteísmo absoluto, o la creencia que solamente hay un Dios y que éste no tiene copartícipes, sino que la creencia se basa en la muerte, que es a través de la crucifixión, salvación a través de ese sacrificio y resurrección de Jesús. Si alguien dice que esto no es así, entonces, como decía Pablo, vana es entonces nuestra fe. El cristiano dice: si Jesús no fue crucificado, entonces vana es nuestra fe. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, 14, donde Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y entonces vana es también nuestra fe. El cristianismo se basa en la crucifixión de Jesús, en la muerte de Jesús. Ahora, ¿qué dice el Islam sobre esto? ¿Qué enseña el Sagrado Corán? ¿Qué enseña el profeta? ¿Y qué es lo que creemos los musulmanes sobre la crucifixión de Jesús? Bueno, nos vamos nosotros al Sagrado Corán, en la Sura de las Mujeres, que es la Sura 4, versículo 157, que dice: وَقُلِّهِ إِنَّ الْمَسِيحَ إِنَّ كَتَفْدَ الْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. ¿Qué significa esto en español? Dice: y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido, o al Mesías, al Masih en árabe, Jesús hijo de María, el enviado de Allah, siendo así que no le mataron. El Corán dice: siendo así que no le mataron ni le crucificaron. El Corán dice: ni le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Sino que les pareció así. Y dice: los que discrepan acerca de él, o sea, los que tienen diferencias acerca de él, no tienen conocimiento de él. No siguen más que conjeturas, pero ciertamente no le mataron. El Corán es claro al decir que a Jesús ni le crucificaron ni le mataron. Y esto es una hecatombe,
al decirlo ante un cristiano. El cristiano viene y se ríe y dice, ¿y ustedes de dónde sacaron semejante cosa? ¿De dónde pueden sacar semejante cosa? ¿Cómo es que Jesús no le mataron ni le crucificaron? Ahora, hay una cosa importante que yo siempre la menciono y que es importante que las conozcamos. Yo sé que soy repetitivo en esto, pero en el tiempo del profeta, la paz sea con él, en la Meca y prácticamente en toda la península arábiga, los cristianos eran contados con los dedos de las manos. No habían comunidades importantes de cristianos en el tiempo del profeta en la Arabia del profeta. La mayoría de gente era animista o politeísta. Así que la mayoría no conocía la fe cristiana, ni conocía lo que se conoce como Biblia. De hecho, les decía yo, no existían Biblias en árabe en ese momento. Así que el que Corán revelara una situación del cristianismo que los árabes en general no conocían, no tiene sentido si el Islam es una religión inventada por el profeta Muhammad. Porque si alguien va a inventar una creencia, la va a inventar más o menos inclinada a la religión de moda. No a hablar de una cosa completamente rara, una cosa que la gente no estaba acostumbrada. El hablar del cristianismo o de esta base teológica cristiana en el tiempo del profeta, en el lugar del profeta, la pasa con él, es como hablar del hinduismo en El Salvador. Es como que alguien que se quiere inventar una religión aquí empieza a hablar de una cuestión diferente a el Trimurti, por ejemplo, que es la Trinidad hinduista. La gente aquí no tiene ni la menor idea de eso. Entonces, más o menos parecido. Y en algo tan complicado como la crucifixión de Jesús. Alá dice, no le mataron y no le crucificaron. Ahora, en el judaísmo, la razón por la que se descalifica a Jesús como el Mashiach para el judaísmo, o sea, la razón fundamental para los judíos decir que Jesús no es el Mesías, es precisamente que fue crucificado. Para los judíos Jesús no es el Mesías, no porque tienen problemas con él, personales, o porque no les gusta lo que dijo, o porque no les gusta su raza, o porque no les gusta lo que dicen los libros, sino que el problema del judaísmo con el Mesías, Jesús, es que el Mesías no muere. No puede morir a manos de sus enemigos. Porque precisamente el concepto del Mesías es que va a vencer a sus enemigos. Y otra razón fundamental para el judaísmo es lo que dice la ley en Deuteronomio 21:22, que dice que aquel hombre que sea clavado en un madero es maldito. Entonces el Mesías, el Mashiach para el judaísmo, no puede ser fracasado en el sentido de morir a manos de sus enemigos, ni tampoco puede ser colgado en una cruz, porque es maldito para el pueblo judío. Entonces los judíos dicen, no, Jesús no, ¿por qué? Porque se murió, porque lo mataron, porque se crucificó. El Mesías no le puede pasar esto. No es una situación personal, sino que es una situación teológica. Ahora, ¿cómo hacen los cristianos para agarrar un concepto de Mesías rey exitoso con un Mesías muerto, asesinado por sus enemigos, de la manera más ignominiosa, en la posición más ominiosa que era la muerte en la cruz, y pensar que tuvo éxito? Los judíos no se lo explican. Dicen, ¿cómo? Están haciendo a alguien que lo escupieron, que lo humillaron, que le pusieron una corona de espinas, que se burlaron de él, si lo que Dios prometió es que el Mesías iba a tener éxito. Entonces, ¿qué se hacen los interpretadores del cristianismo? Se van al Antiguo Testamento y empiezan a modificar lo que el Antiguo Testamento dice. Por ejemplo, aquí tenemos en la biblioteca, me la han perdido, pero la tenemos aquí. Como le dieron vuelta a los muebles, no sé dónde está. Ah, no, allá está. Allá está. Tenemos allá la versión 1960 de la Reina Valera, que es la Biblia más utilizada en Latinoamérica. ¿Qué dice la versión 1960 de la Reina Valera sobre la profecía de las 7 semanas que la podemos encontrar en Daniel, capítulo 9, versículo 26? Daniel, capítulo 9, versículo 26 dice,
y después de las 72 semanas, el Mesías se le quitará la vida. O en otras traducciones dice, el Mesías morirá. El Mesías morirá, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es lo que dice la Reina Valera 1960, en Daniel capítulo 9, versículo 26. Entonces, los apologetas cristianos van donde los judíos y dicen, ustedes dicen que el Mesías no puede morir. Pero en Daniel capítulo 9, versículo 26 dice que van a matar al Mesías. Entonces el Mesías sí puede morir. Y ese Mesías que está en el 9:26 de Daniel, que va a morir o que se le va a quitar la vida, es Jesús. Pero mire cómo son los que escriben las traducciones y cómo juegan con las traducciones. Los judíos le contestan que en el verso 26 de Daniel, que es el que les acabo de leer, la palabra en hebreo utilizada es yikaret. Yikaret, que viene de otra palabra que es karet, que no significa matar ni morir, sino que significa cortar, apartar, quitar, no matar. Entonces los judíos le dicen, miren, ustedes están tergiversando el verso y están poniendo una palabra que no dice el verso. Porque la Biblia hebrea dice quitar, cortar, apartar, no dice matar. Los cristianos se dieron cuenta de eso y en la nueva versión de la Reina Valera 2015 dice, ya no dice matar, sino que dice quitar. Yo digo, entonces la gente antes del 2015, que acaba de ser, pensaba que Daniel era una justificación de la muerte del Mesías, pero la gente que nace después del 2015 y que lee la Biblia, ya no tiene esa idea. Quitan y ponen, como quieren, en los versos sagrados. Pero cuando uno va a leer, y ustedes pueden irlo a buscar, porque no, aquí no es lo que yo digo, y pueden ir a agarrar la versión de la Biblia de Reina Valera 1960 y 1977, por ejemplo, y después ir a la revisión del 2015 y van a ver que cambiaron las palabras, de matar a quitar. Entonces esta profecía me gusta porque pega con el Islam. El Corán dice, y el Mesías va a ser elevado hacia Allah, quitado, apartado. Después de las 70 semanas, que eso es tema para otra charla y les voy a explicar lo que es 70 semanas y los 7 ciclos, que pegan exactamente con el tiempo de Jesús. Pero ¿qué quiero decir con esto? La gente viene y quita. Los judíos saben que el Mesías no puede morir. Y Daniel decía que será apartado el Mesías. ¿Cómo hacen los judíos para interpretar esto? Porque si Daniel dice que el Mesías va a ser apartado, ¿cómo hacen ellos? Porque esto pega con el Corán. Entonces empiezan a hacer un recoveco complicado, exactamente igual a los cristianos. Lo que critican de los cristianos que forzan el texto, lo están haciendo ellos para quitarlo de que Jesús fue elevado o apartado. Y empiezan a decir, no, es que ahí no dice el Mesías, dice Mesías. O sea, dice un Mesías, no dice el Mesías. Le falta el artículo. Entonces el Mesías es el verdadero Mesías y Mesías no. Una cosa así de cantinflesca. Pero yo sin interpretar nada, leo a Daniel y dice, el Mesías será apartado, será cortado. Y pega con el Corán cuando dice que el Mesías va a ser elevado. Alá lo va a elevar. Ahora, el cristianismo dice, insiste, que Jesús murió, Jesús fue crucificado y que Jesús resucitó. Y que esa muerte era necesaria para que Dios nos perdonara. Esto es lo que el cristianismo enuncia, pero es importante decir y importante aclarar que esto lo dice el cristianismo moderno y el cristianismo paulino, que es el cristianismo que se impuso. Pero resulta que después de Jesús, en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III, incluso en el siglo IV, habían un montón de cristianismos. No había un cristianismo nada más, sino que habían un montón de cristianismos. Y esos cristianismos tenían diferentes opiniones sobre la persona de Jesús, sobre la prédica de Jesús
y sobre la muerte de Jesús. Diferentes opiniones. La opinión que se impuso fue la opinión de Pablo de Tarso. Pero habían otras opiniones. Y también es importante decir que en el siglo I habían un montón de libros que circulaban y un montón de opiniones a que la gente tenía discrepancia. Por eso es que el Corán dice los que discrepan sobre él. El Corán dice los que tienen diferentes pensamientos sobre él siguen solo conjeturas. Porque habían varias opiniones y habían diferentes pensamientos en cuanto a Jesús. De hecho, en el siglo III hay un tratado que se encontró en la biblioteca de Nag Hammadi, allá en Egipto, de los antiguos cristianos, que se llama el Segundo Tratado de Set. Esto es más o menos como el siglo III, que dice lo siguiente. Jesús está hablando, dice, por mi muerte que creen que sucedió. Fíjense bien, esto es antes del Corán. Siglo III, año 200 y pico. Es antes del Corán, no existía la sura todavía, no estaba revelada para el ser humano, la sura 4, versículo 157. Y en este libro ya Jesús decía, por mi muerte que creen que sucedió, ellos están en un error y en una ceguera. Ya que clavaron a otro hombre diferente hasta su muerte. Fue otro quien bebió la hiel y el vinagre. No era yo. Me golpearon con la caña. No, fue otro, Simón, el que llevaba la cruz sobre su hombro. Yo era otro, sobre quien colocaron la corona de espinas, y no era yo. Y me reía de su ignorancia. Este texto, que es un texto que se encontró en la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, y que está datado en mediados del siglo II, ya tenía una teoría que al que crucificaron fue a Simón de Cirene. De hecho, en Marcos dice que Simón de Cirene es el que le dan la cruz. Entonces ellos tenían esta teoría de que Jesús no había sido crucificado. Y eran cristianos. Cristianos que fueron llamados después heréticos, pero eran cristianos. De hecho, en el primer Apocalipsis de Santiago, que también es otro texto antes del siglo IV, dice que Jesús se aparece a Santiago y le dice, yo nunca sufrí de ninguna manera. A mí no me crucificaron. Entonces, en estos dos textos que se encuentran dentro del cristianismo primitivo, ya existía la idea de que a Cristo no lo crucificaron. No es una idea que se inventa el profeta Muhammad en el siglo VII, sino que ya se debatía en los primeros siglos del cristianismo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se debatía esto? Porque si los libros que están en la Biblia como canon eran de la palabra de los discípulos de Jesús, que estuvieron con Jesús, entonces ¿por qué la gente, habiendo oído esto de los discípulos, se inventaba otras cosas? La razón es, gracias, la razón es que nadie sabe qué dijeron los discípulos. Nosotros no tenemos ni un solo texto escrito por los discípulos. No tenemos ningún solo texto de personas que conocieron físicamente a Jesús. Por ejemplo, hay una epístola dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento que se llama la primera epístola de Pedro, que todos los eruditos bíblicos, incluyendo los eruditos bíblicos cristianos, saben que no fue escrita por Pedro. Y la datan alrededor del 150 a 175 después de Cristo. Porque está en griego, culto, Pedro no hablaba ese idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Una secta que hoy se conoce como secta, pero en ese momento no era secta, sino que eran otros cristianos que se llamaban los basilianos, liderados por Basílides de Alejandría, decía también que Jesús no había sido crucificado. Y lo mismo dice el Apocalipsis gnóstico de Pedro, que Jesús no había sido crucificado. La razón es que habían muchos cristianismos y muchas opiniones
en cuanto a la crucifixión de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué había pasado esto? Pues porque en los medios había muchos textos que explicaban un montón de cosas diferentes. Entonces la gente, ¿cómo hacía? ¿Cómo hacía para saber que si lo que dice el Apocalipsis de Santiago no vale, pero lo que dice Marcos sí? O lo que dice Mateo, o lo que dice Tomás, porque habían más de 85 libros en el mercado circulando con teorías diferentes. Entonces, ¿cómo sé yo qué es lo que vale y qué es lo mentira y qué no? Si los discípulos no están vivos, pues. Hoy, no, es que hoy están en la Biblia. Sí, pero en ese momento no existía el Nuevo Testamento, pues. Entonces lo que habían eran libros sueltos. Entonces, ¿yo cómo sé cuál es el que vale y cuál es el que no? Si, bueno, Santiago dice, el libro dice que no, y Marcos dice que sí. ¿Qué hicieron? Agarraron los 4 libros que más se parecían a la creencia de la base de la autoridad y los hicieron canónicos. Significa que dijeron, estos 4 son los que valen. ¿A cuenta de qué? ¿Quién le dio la autoridad a Irineo de León, por cierto, a escoger que esos 4 libros eran verdad y todos los demás eran mentira? Cuando yo debato con gente que sabe de esto, me dicen el Espíritu Santo. ¿Y cómo saben que el Espíritu Santo? ¿Cómo saben que el Espíritu Santo? Entonces metieron 4 evangelios en la Biblia. ¿Por qué no solo uno? Porque dentro de los mismos evangelios hay discrepancias, diferencias, que ya vamos a ver algunos ejemplos sobre la crucifixión de Jesús. Entonces, resulta que pusieron los más parecidos, porque no pueden poner uno que diga que Jesús lo crucificaron y otro que diga que no lo crucificaron, porque entonces sí sería una bomba. Pero existen discrepancias entre ellos, entre los mismos 4 que escogieron, sobre la muerte de Jesús. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro. A la gente se le vende esta idea. Miren, Dios necesitaba un sacrificio. Me molesta la palabra necesitar, porque Dios no necesita nada. ¿Ah? No necesita nada. Pero ellos dicen, Dios necesitaba un sacrificio. Igual al sacrificio del Cordero del Antiguo Testamento, que es una cosa totalmente diferente y que Dios no la necesitaba, y ya le hemos hablado en otras charlas, vamos a hablar más adelante, pero Dios necesitaba un sacrificio. Entonces, porque toda la humanidad estaba condenada, entonces vino Jesús y le dijo, papá, yo me voy a sacrificar por la humanidad. Matame a mí y no los mates a ellos. Lo estoy parafraseando. Matame a mí y no los matas a ellos. Y entonces ya te quedas sediento de sangre porque yo voy a dar la sangre y toda la gente está perdonada. ¿De acuerdo? Jesús se ofrece voluntariamente para morir en sustitución de la humanidad. Eso es lo que se llama la doctrina de la sustitución o el sacrificio vicario. Alguien muere en lugar del otro. Era una sola muerte pura de un ser puro para salvar a toda la humanidad. Pero vaya, cuando uno va a los evangelios, a estos que escogió la ortodoxia paulina y los agarra y empieza a leer, vemos a un Jesús que no tenía ganas de morir por nadie. Vemos a un Jesús que no se ofreció voluntariamente. Vemos a un Jesús que le está diciendo a Dios, sálvame que yo no me quiero morir. Entonces aquí hay 2 caminos. El camino número 1 es que Dios no lo escuchó y lo mataron. Pero entonces no es sacrificio, no vale porque lo mataron sin que quería, sin querer. No es que él se ofreció, sino que le dieron porque que se haga mi voluntad y no la tuya. O la número 2, que es la que plantea el Islam y los cristianos que fueron llamados heréticos anteriormente al profeta Muhammad, la paz sea con él, es que Dios lo escuchó y fue apartado, como dice Daniel 9:26. De hecho, en el Lucas, capítulo 22, versículo 39, dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, les dice a los discípulos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo,
Abana, ¿ah? Oh nuestro Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Qué significa? Mi voluntad es que me salves. Pero si tú quieres que me maten, yo lo acepto. ¿Dónde está el sacrificio voluntario aquí? No existe el sacrificio voluntario. ¿De dónde lo saco yo? De lo que dice Lucas. Y hubo mucho debate después de este versículo que a la gente no le gustaba a Lucas porque estaba poniendo a un Jesús sudando lágrimas de sangre, a un Jesús rogando por su vida. De hecho, el capítulo se llama Jesús ruega por su vida. Ruega por su vida. Pero lo que se predica es que Jesús se ofreció y que él iba ganoso a que lo crucificaran. Pero esto no pega con lo que Lucas está diciendo, sino que lo que está diciendo es que Jesús no quería ser muerto. No quería. Y después dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para reconfortarle. Y estaba en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Jesús estaba en agonía, Jesús no se quería morir, Jesús quería que lo salvaran, y vino un ángel y lo reconfortaba. ¿Cómo lo reconfortaba el ángel? Diciéndole, mira papá, te vas a morir. Se reconforta, no te preocupes, Alá te va a salvar. Ellos están maquinando contra ti, pero Alá es el mejor de los maquinadores, y Él te va a salvar. Esto es nuestra perspectiva particular. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién vio la crucifixión de Jesús? ¿Quién vio que a Jesús le metieron los clavos? Marcos dicen, Mateo, Juan. ¿Cómo? Miren, primero hay que entender cómo funciona la situación de la crucifixión. Porque la gente dice, por ejemplo, que habían dos crucificados a la par de Jesús que eran ladrones. Encontré esto en internet. Para empezar, la crucifixión no era un castigo para delitos comunes. O sea, en las crucifixiones no se mataban a los ladrones, ni a los violadores, ni siquiera a los asesinos. Estos eran muertos en la horca, o apedreados, o lapidados. La cruz era exclusivamente para la gente que no estaba de acuerdo con la autoridad romana. Por ahí me critican que yo digo la palabra sedicioso. Dicen que sedicioso, ¿por qué usted es sedicioso? Pues porque sí, es la sedición. Los que se levantaban contra el imperio y no estaban de acuerdo con la autoridad del César eran crucificados. Por eso es que le ponen en el letrero arriba, rey, burlándose. Aquel rey, aquel que manda César, papá, Tiberio en ese momento. Entonces la crucifixión era única y exclusivamente para los agitadores, para los que se levantaban. La palabra que usa Lucas es lestes, que significa sedicioso, malhechor. No significa ladrón. Entonces, ¿quiénes eran los crucificados? Única y exclusivamente los que estaban levantándose contra el imperio romano. Los que querían quitarle la autoridad a César. Los que querían ser independientes. Esos eran los únicos que eran crucificados. Había muchos que fueron crucificados. ¿Y cuál era el problema con el Mesías? Los romanos entendían que el Mesías era el rey. Entonces, un rey era contra Tiberio. Entonces había que matarlo, porque si alguien creía que era el Mesías, iba a haber levantamiento de Judea, que era una zona complicada para Roma, y iban a irse contra Roma. No era una situación religiosa. A Roma no le importa si Jesús decía que él era Dios, o hijo de Dios, o la Trinidad, o lo que sea. No le importa si ellos creían que Zeus era un hombre también. Siempre y cuando no hubiera problemas con el César. Por eso es que los fariseos, también en la Biblia, tratan de meterle zancadillas a Jesús y le dicen, ¿vamos a pagar el impuesto al César o no? El problema era político, no teológico. Nos quieren vender que el problema fue que Jesús dijo que era hijo de Dios. Si todos los judíos creían que ellos eran hijos de Dios. En Juan 8 los judíos le dicen, nosotros somos hijos de Dios. No había problema, alguien podía decir que era hijo de Dios, ¿y qué? Ben Elohim, en hebreo, lo utilizaba un montón de gente, los ángeles, los profetas, los jueces. Es impreciso decir que Jesús fue acusado por blasfemia. No, Jesús fue acusado por levantarse contra el imperio romano. Entonces la crucifixión funcionaba en esto. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando agarraban a un líder político, olvídense de la parte religiosa, político, todos
los amigos de él salían huyendo, porque sabían que los iban a agarrar, ¿de acuerdo? Los iban a agarrar y los iban a matar igual que a su líder. De hecho, dos de los que estaban a par del supuesto Jesús eran dos de sus discípulos. Los agarraron a él y a dos. No eran ladrones. Entonces, ¿qué dice Marcos 14:50? Que este es el problema. Marcos es el primer evangelio que meten en el canon y dice cosas que después se metieron en problemas, pero como ya lo habían metido en el canon, ya no lo pueden sacar, pues. Pero ¿qué dice 14:50 de Marcos? Dice, entonces, después de capturar a Jesús, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos huyeron. ¿Ustedes creen que lo agarraron? Ah, miren, lo agarraron. Vamos a ver allá cómo lo crucifican. Todos salieron corriendo y dijeron, nos van a crucificar a nosotros también, pues. Más vale aquí corrió que aquí murió. El único que se queda siguiendo de lejos es Simón Pedro, que era apodado Piedra. De ahí viene Pedro. No sé por qué le decían Piedra. Hay varias opiniones sobre esto. Piedra. De ahí viene Piedra. Entonces, lo que quiero decir es que Pedro lo sigue y lo niega. O sea, porque tú eres uno de ellos. ¿De acuerdo? En Marcos capítulo 14 del 66 al 69 podemos leer sobre Pedro sigiloso y que le dicen, tú eres uno de ellos. ¿Por qué le dicen tú eres uno de ellos? Porque tenían a varios agarrados, no solo a uno. Si no le hubieran dicho, estabas con él, no, tú eres uno de ellos, de los que tenemos agarrados ahí. No. Y lo niega y después huye también. Lejos, a 60 estadios de Jerusalén, dice Lucas. Nadie vio la crucifixión. Excepto ¿quiénes? Las mujeres. Las mujeres, probablemente la mamá de Jesús, probablemente María Magdalena, María de Cleofás, Salomé, veían desde lejos. Desde lejos. ¿Ustedes creen que en una ejecución de un hombre condenado a la cruz por sedición, uno podía estar platicando con él? Lejos. ¿Qué dice? Dice Marcos, capítulo 15, versículo 40. Dice, también había algunas mujeres mirando desde lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Ok, las mujeres estaban desde lejos viendo. ¿Cómo sabían que era Jesús el crucificado? ¿Cómo sabían? Si primero le pegaron una latigueada que tal vez no se reconocía, pues. Además estaban viéndolo desde lejos, además tenían miedo. Además todos los discípulos estaban huyendo. ¿Quién vio? ¿Cómo saben la gente que estaban platicando con los ladrones y qué le dijo a los ladrones? Que no son ladrones, pero digamos la traducción, ladrones. ¿Quién oyó esa plática? Los soldados. Los soldados no hablaban arameo, hombre. Hablaban griego, latín, pero no hablaban arameo. Tal vez masticaban unas palabras. Entonces, cabal, Marcos dice la verdad, porque él toma de otra fuente. Todos los discípulos huyeron y solo las mujeres estaban viendo desde lejos. Fíjense que, según Marcos, después de que Jesús muere en la cruz, es sepultado. Y dice, siempre en el 15, del versículo 42 en adelante, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, el famoso José de Arimatea, que sale en las películas, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, no dice que era discípulo de Jesús. Dice que era miembro del Sanedrín. No dice que era discípulo de él, dice que esperaba el reino de Dios, porque judíos habían quienes esperaban el reino de Dios y quienes no. Los saduceos no creían en el reino de Dios ni la era mesiánica, y los fariseos sí. ¿Qué quiere decir? Nicodemo era fariseo, no que era discípulo de Jesús. Entonces, ¿por qué lo quería bajar? Porque para el judaísmo era imposible que viniera el día de reposo y un cuerpo estuviera colgado, fuera de que no podía quedar, según Deuteronomio 21:20, un cuerpo en la noche. Entonces él, por salvar su fe, va y le dice, mira, dame el cuerpo. No porque era discípulo de Jesús. Entonces viene y dice, y haciendo venir el centurión, le preguntó a Pilato, ¿ya se murió? Porque a Pilato le pareció raro que tan rápido se haya muerto.
¿Cómo era la crucifixión romana? Dejaban que se pudriera el cuerpo ahí, que se lo comieran los animales de rapiña y que toda la gente lo viera ahí. No era para bajarlo el mismo día que lo subieron. Esto tal vez era un arreglo que tenían los romanos con las autoridades saduceas que estaban con el Imperio Romano. Y que era precisamente lo que les criticaban, que estaban con ellos. Entonces dice, Pilato se sorprendió de que ya había muerto y haciendo venir el centurión le preguntó, ya estaba muerto, que si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y la madre de José miraban desde lejos dónde lo ponían. Vamos, si José de Arimatea es discípulo de Jesús, va con las mujeres. Le dice, mira, aquí lo tengo. Hagamos una oración, pongámosle ungüento, hagámosle lo que sea a las mujeres. No que ellas estaban viendo, porque no conocían al tal José de Arimatea. Ni siquiera sabían quién era el muerto. Estaban viendo desde lejos. Ahora, según Marcos, dice que José de Arimatea lo enterró. Pero según Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 29, dice lo siguiente. Pablo hablando de Jesús, o Lucas, el discípulo de Pablo hablando de Jesús, dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y lo que en vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días, la cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Qué está diciendo Lucas? Que los enemigos lo pusieron en el sepulcro. No los discípulos. Dice, los mataron, lo pusieron en una cruz, lo quitaron y lo pusieron en una fosa común. Porque ahí se mataban a los muertos. De hecho, habían ciertas tumbas en las peñas para matar a los condenados, que los tiraban en fosas comunes, revueltos. Ok, cuando la gente empieza a leer esto, no le gusta. Miren lo que dice Mateo, que es otro, ya se me fue el tiempo, pero así rapidito. Mateo 27 dice, estaban ahí muchas mujeres mirando desde lejos, otra vez en la crucifixión. Estaban ahí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche vino un hombre de rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Ok, Mateo no le gusta que José de Arimatea fuera miembro del Sanedrín, sino que dice que es discípulo de Jesús. Porque Mateo lee a Marcos, no le gusta y empieza a corregir a Marcos. Y dice, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dijo que le dieran el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Es nuevo. ¿Ah? No le gusta a Mateo que Marcos dice en un hoyo en una peña, que tal vez lo habían usado un montón. Entonces este viene y dice nuevo. No sé cómo sabe que era nuevo. Y después de hacer rodar una gran piedra, porque no le gustaba que Marcos parece que es un hoyo. Una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. ¿Por qué Mateo pone esto? Porque no le gustaba que Marcos decía que estaban viendo desde lejos y entonces podían confundir, pues. Dice, no, estaban sentadas enfrente de una gran piedra. ¿De acuerdo? Lucas dice, en el capítulo 23, versículo 49, refiriéndose a lo mismo, dice, pero todos sus conocidos, ya no dice solo las mujeres, sino todos sus conocidos, y esto aquí contradice a Marcos, que dice que todos huyeron, dice, y las mujeres que le habían seguido estaban lejos mirando estas cosas. Por lo menos Lucas sigue diciendo que estaban lejos. Este que también esperaba el reino de Dios, José de Arimatea, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, en el concilio, vaya. Marcos dice que era un miembro del concilio que esperaba el reino de Dios. Mateo dice que era discípulo de Jesús. Lucas dice que no era discípulo de Jesús, que estaba en el concilio, pero no estaba de acuerdo en que mataran a Jesús.
¿Ah? Y dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y nos lo puso en un sepulcro abierto en la peña. Ya no hay una roca grande, ni es nuevo. Aún no se había puesto a nadie ahí, dice. O sea, nadie le había metido. Era de día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde siguieron también y vieron el sepulcro. ¿Y cómo fue? Fue puesto el cuerpo en el sepulcro. ¿Por qué se pone todo esto? Porque en ese tiempo había muchos debates y la gente decía, bueno, ¿y las mujeres cómo vieron? Y las mujeres sí se confundieron de tumba. Y las mujeres estaban ocupadas y viendo desde lejos en la noche, en el atardecer, que oscurece. Entonces, el problema era que la gente preguntaba estas cosas y el evangelista nuevo iba arreglando la historia para quitarle estas dudas a la gente. Y dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ok, Marcos, Lucas y Mateo dice que Jesús no había sido embalsamado, que era una costumbre judía. Se moría el occiso, bueno, ya estaba muerto, se muere el hombre, no lo podía tocar los varones, solamente las mujeres, le echaban el ungüento y lo llevaban al sepulcro, ¿de acuerdo? Ese era el rito. En este caso todos dicen que miraban desde lejos y que no lo habían embalsamado, ¿verdad? Y que el sepulcro era nuevo, viejo, pero trabado en la peña. ¿Qué hace Juan? Este se peló. Quitó todos los problemas. Para empezar, pone a María platicando a los pies de la cruz de Jesús. O sea, ya no estaban de lejos, sino que estaban platicando. Mira, que no sé qué, no sé cuánto. Y todavía Jesús le dice, mira, cuídame a mi mamá. Le dice al discípulo amado que no había oído. Pero 14:50 de Marcos dice que todos habían oído. Entonces Juan viene y dice, estaban junto a la cruz de Jesús, junto a la cruz. O sea, la gente que sabe historia cuando lee esto se ríe porque uno no podía estar a la par de la cruz frente a un condenado de traición. Para empezar, los familiares ni siquiera querían que supieran quién eran los familiares porque capaz se los echaban a todos. Entonces dice, Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. No estaban de lejos, sino junto a la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿No? Esto dice Juan. ¿Cómo fue la sepultura? Recuerden que había sido clavado en la peña, los hechos dicen que en una fosa común, dice, después de todo esto, Juan 19:38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, o sea que aquí ya no solo es José de Arimatea, sino que hay otro individuo que solamente aparece en el Evangelio de Juan, que se llama Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, de mirra y de aloes, pero ni los faraones de Egipto eran embalsamados con tal cantidad de ungüentos. Lucas y Marcos dicen que no lo habían embalsamado. Después, de hecho, en la mañana iba María Magdalena corriendo para embalsamarlo el domingo. Pero este hombre dice que llevaban 100 libras de mirra y de aloes como que era un rey. Peor que un rey. 100 libras. Y dice, y en el lugar donde había sido cruzado, había un huerto. O sea, no era un hoyo en la peña, ni una tumbita, sino que un huerto. O sea, era Jardines del Recuerdo, segunda planta. Un huerto. Por Dios santo, en la montaña de la Calavera había un huerto. Dice, había un huerto y un sepulcro nuevo en el huerto. O sea, que el sepulcro estaba en el huerto. Dios mío, yo no sé cómo la gente lee esto y no se da cuenta que hay mano peluda aquí. No, es que esos son diferentes puntos de vista. ¿Cuál diferente punto de vista? Está maxificando o magnificando más bien el sepulcro de Jesús como un rey de reyes. Porque a Juan, que es el evangelio más nuevo, no le gustaba eso de que lo tiraron en una fosa común. Y dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ok, hay varias cosas aquí, voy a terminar y vamos a seguir la siguiente semana porque ya se me fue el tiempo, pero lo que quiero decir yo es, nadie sabe qué pasó con Jesús. El Corán dice, ustedes no saben
Las mujeres estaban viendo desde lejos. No saben ni siquiera si era Jesús. ¿A dónde lo pusieron? Se pueden haber confundido. Yo vi una teoría interesante de un hombre que decía, venía la Pascua y venía el día de reposo. Nadie puede hacer nada del día de reposo en el judaísmo. Entonces bajan al cuerpo, las mujeres están viendo, ya cuando viene el atardecer y lo meten en un sepulcro, ya la noche. Las mujeres se van y saben que tienen que venir hasta el domingo en la mañana, cuando ha pasado el día de reposo. ¿De acuerdo? Pero entonces sucede que anochece del viernes, ¿verdad? Empieza el día de reposo y en la tarde del sábado, que ya había terminado el reposo, vino alguien que había puesto a Jesús ahí para mientras lo agarra, lo tira en una fosa común en la tarde y las mujeres cuando llegan en la mañana ven la tumba vacía y dicen resucitó. ¿De acuerdo? Y es una idea interesante que hay que ver, pero el punto es que nadie ve la crucifixión de Jesús, nadie la puede ver. Lo que dice Juan, que es el único evangelio que dice esto, que Jesús está platicando con la mamá a los pies de la cruz, es ridículo, históricamente ridículo. Y contradice a sus hermanos de evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, que ponen a la gente lejos y a los discípulos huyendo, que es la lógica. Agarran un sublevado y huyen, y solo quedan las mujeres, viendo desde lejos. Entonces no tenemos ni idea de qué es lo que sucedió, ni la más remota idea de lo que sucedió. Hay que quien agarra lo que quiere, les gusta más la historia de Juan, es más bonita. De hecho, si yo fuera medio escritor, me gustara un poquito la de Juan, porque un huerto fresco, más bonito, grande. Pero la realidad es que el primer evangelio, que es Marcos, dice, no, un hoyo lo tiraron. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos idea de lo que pasó. Absolutamente no tenemos idea de lo que pasó. Según Marcos, Mateo y Lucas, Jesús no fue embalsamado. Según Juan, no solo fue embalsamado, sino que con 100 libras de mirra y aloe. O sea, este Nicodemo era rico. Rico. Igual que José de Arimatea, pero la pregunta es, ¿ustedes creen que Jesús tenía discípulos ricos? Si les decía, da todo lo que tienen y dáselo a los pobres, ¿ustedes creen que había algún rico que le gustaba eso? Todos los discípulos de Jesús eran pobres. La viuda que tenía un par de plata, ahí según Lucas 8, era María Magdalena, que les daba dinero. Un poquito. Pero los ricos no les gustaba la prédica de Jesús. Nicodemo es una invención de Juan. ¿Por qué no aparece en los otros evangelios? El entierro es una invención de Juan. Nadie pudo ver. La lógica es que no tenemos testigos oculares del entierro de Jesús, ni de la muerte de Jesús, ni la de crucifixión de Jesús. ¿Qué debemos hacer responsablemente? Lo primero es que el musulmán cree lo que dice el Corán. Alá dice en el Corán, Jesús no fue crucificado para mí, para todos los musulmanes, Jesús no fue crucificado y punto. Ni le crucificaron ni le mataron. Podemos conjeturar, y haciéndolo de manera responsable es estudiar la historia, cómo eran las crucifixiones romanas, cómo era el ambiente, el contexto político de la Judea del siglo I, cómo mataban a los crucificados, a dónde los ponías cuando los mataban, quiénes tenían acceso al cadáver y quién no, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos vamos a dar cuenta que lo que dice Marcos es lo más cercano a la realidad. No sabemos. Voy a seguir yo, inshallah, el otro miércoles, si Dios quiere, que tenemos todavía muchísimas cosas más que hablar de la crucifixión de Jesús. Muchas gracias.